Bienvenidos nuevamente a mi canal. El premio de ahorrar históricamente ha sido la obtención de un tipo de interés, pero en los últimos 10 años prácticamente el tipo de interés ha sido un 0%, pero todo esto ha cambiado de una forma muy importante. Los bancos centrales, en su afán de controlar la inflación, han elevado de forma muy considerable las tasas, los tipos de interés de referencia. Banco Central Europeo al 3,5%, Reserva Federal Americana al 5% y el Banco de Inglaterra al 4,25%. Todo ello deja una cara de la moneda para los ahorradores conservadores que después de muchos años pueden conseguir una rentabilidad por su dinero que compense en parte la inflación, y por otra parte una cruz de la moneda para los que tienen hipotecas en variable, que han visto como ha subido de forma muy importante el Euribor y con ello sus cuotas hipotecarias. También hemos visto cómo el volumen de compraventas inmobiliarias ha bajado de una forma muy considerable. ¿Cómo actuar en los nuevos tiempos, en este nuevo escenario? Aprovechar las oportunidades es lo que vamos a ver en el presente vídeo. Cómo optimizar el dinero para sacar partido a esta subida de los tipos de interés. Empezamos. Uno de los grandes retos del ahorrador conservador es hacer crecer el dinero, y sobre todo hacer crecer el dinero por encima de la inflación. Un reto muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que en el año 2022 la inflación, tanto en España y especialmente en la zona euro, llegó a superar el 10%. Un detalle importante, y sobre todo teniendo en cuenta un tipo de inflación, que es la inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos, pero es especialmente relevante en la toma de decisión de los tipos de interés. Información interesante nos la puede aportar los swaps, es decir, este tipo de contratos para saber cómo se pueden mover los tipos de interés a futuro. Detalles muy interesantes, sobre todo para la toma de decisiones a la hora de invertir. Si hay un dato muy importante, es el siguiente: los depósitos en los hogares españoles superaron el billón con B de euros y solo consiguieron una rentabilidad del 0,1, teniendo una inflación superior al 10%. Nada mejor que las matemáticas para ver cómo ser más eficientes con la gestión del dinero. En el siguiente caso práctico vamos a ver qué es mejor, una versión clásica, un depósito bancario, o a través de un fondo de renta fija, con el mismo tipo de interés de referencia para un caso práctico de 20.000 euros. Lo vemos a continuación. ¿Qué es más eficiente? ¿Invertir en un depósito bancario o en un fondo de inversión de renta fija para el mismo tipo de interés, objeto de estudio, un 3% y un capital invertido de 20.000 euros? Si analizamos el depósito bancario a lo largo de 10 años, 20.000 euros nos generarían unos intereses anuales brutos de 600 euros por año. Pero tenemos que tener en cuenta la fiscalidad y la retención sobre los beneficios del 19% en cada liquidación. Es decir, el 19% de 600 euros, 114 euros por año. Por tanto, el beneficio neto de un depósito bancario a lo largo de los 10 años nos daría un beneficio neto de 4.860 euros. Por tanto, es importante tener en cuenta la fiscalidad cuando ahorramos. En cambio, en un fondo de renta fija, con el mismo tipo de interés de referencia, el 3% para 20.000 euros, la ventaja de la capitalización compuesta, que los intereses generan nuevos intereses y que no hay tributación en periodo intermedio, nos da una importante ventaja competitiva. ¿Cuánto de competitiva? Pues a lo largo de los 10 años, elegir bien pues tiene su recompensa. Hay una diferencia a favor del fondo de renta fija de más de 2.000 euros de beneficio en 10 años. Por tanto, qué importante es elegir bien los productos financieros y también una buena gestión activa entre los bonos, la longitud de los bonos y el horizonte temporal de los bonos, situarnos en fondos de renta fija a corto plazo o a largo plazo en función del ciclo macroeconómico y de los tipos de interés, porque una gestión activa nos puede dar una importante rentabilidad, sobre todo con el objetivo final de superar la inflación, que es el gran objetivo que tienen los ahorradores. Uno de los elementos que más incertidumbre generan en los inversores de renta fija es la valoración de los bonos, una temática siempre interesante y que vamos a abordar a continuación. Entendemos que un bono genera una rentabilidad periódica,
unos pagos periódicos que se denominan cupones, que generalmente son pagos anuales. Y al final del vencimiento del bono, que pueden ser a los 5 años, a los 10 años, a modo de ejemplo, se recibe el nominal. Pero ¿cómo fluctúa el precio de un bono a lo largo de la vida del mismo? Eso es uno de los puntos que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se valoran los bonos de renta fija? Sobre todo durante la vida del mismo. Lo vemos. Nada mejor que analizar a través de un caso práctico cómo funciona la valoración de los bonos, este importante instrumento de renta fija que está presente en los fondos de renta fija. Vamos a analizar un bono estatal de 10.000 euros que da un cupón del 2,75%, un bono real que nació en el año 2014 hasta el año 2024 de duración y que genera un cupón periódico de 275 euros. Vamos a entender, sobre todo, cómo funciona este bono, sobre todo el valor de mercado del bono antes de vencimiento. Porque el vencimiento lo tenemos claro, son 10 años y la rentabilidad de principio al final también lo tenemos claro. Pero el bono cotiza en el mercado durante la vida del bono, durante estos 10 años. Este bono concretamente, nacido en el año 2014 con una rentabilidad del 2,75 de pago anual, generó un derecho de cobro muy interesante. De hecho, los tipos de interés bajaron mucho y prácticamente los bonos equivalentes estaban en el 1%, lo cual hizo que este bono, a nivel de valoración de mercado, se revalorizara mucho. Vamos a hacer una simulación de venta, por ejemplo, si este bono lo hubiéramos vendido en el año 2019, en agosto, ¿qué beneficio hubiéramos tenido? Pues en este caso hubiéramos cobrado durante 4 años un cupón anual de 275 euros. Esto sería ya un beneficio de 1.100 euros vía cupones. Y además la venta del bono, que tiene un valor de 10.000 euros, se vende con una revalorización de más del 16%. Esto significa que con la venta del bono se conseguiría un beneficio de 1.611,50. La suma de los cupones más el beneficio daría un beneficio del bono de más de 2.711 euros, una cifra importante. A continuación vamos a analizar un segundo bono, un bono muy interesante objeto de estudio. Este bono de una multinacional nació en el año 2020, concretamente en octubre. Tiene una duración de 4 años de duración del bono y da un cupón anual muy bajo del 0,125%. Esto quiere decir que durante 4 años un cupón del 0,125% da un 0,50 de rentabilidad, un bonista que aguante los 4 años de la inversión. En el año 2020 los tipos de interés prácticamente estaban en el cero y cualquier rentabilidad positiva podía considerarse como algo óptimo. Lo interesante de este bono, sobre todo, es que dada la importante subida de los tipos de interés en bonos análogos al día de hoy, que tienen un cupón muy superior y superior al 3%, hace que el 0,125% de cupón que da este bono quede muy por debajo del mercado. Por tanto, un bono solvente nace con valor de referencia 100 y finaliza con un valor de referencia 100. Y este bono cotiza por lo bajo de los cupones con respecto al mercado al 94,42%. Esto quiere decir que tiene una rentabilidad desde el día del 28 de febrero hasta octubre del año 2024, solo a nivel de valoración del bono, de un 5,57%. Adicionalmente quedarían 2 cupones por cobrar, el cupón de octubre del año 2023 y el de octubre del año 2024. Y esto daría una rentabilidad adicional del 0,125% más del 0,125%. Si sumamos la rentabilidad a vencimiento, nos daría que este bono nos daría una rentabilidad superior al 5,82%. Por tanto, qué importante es gestionar bien los bonos, la renta fija, por ejemplo, a través de los fondos de renta fija que nos permiten diversificar, aprovechar oportunidades a nivel de valoración y nuevas emisiones a tipos de interés muy interesantes, siempre teniendo en cuenta la inversión en bonos de calidad para sobre todo conseguir una rentabilidad importante que compense la inflación. Ya sabemos un poco más cómo funcionan los bonos
la valoración, qué es la renta fija y sobre todo qué instrumentos podemos ir utilizando para intentar ganar más con nuestro dinero, para que vaya subiendo a lo largo del tiempo. Si os ha gustado este vídeo, dedo arriba al like, suscribiros a mi canal y compartirlo a la gente que creéis que le puede interesar. Muchas gracias.